Las ballenas y los delfines son cetáceos. Ahí está, esa es la respuesta correcta. Decía Cristian, ¿son aquellos que hablan con la Z? No, esos son ceciosos, Cristian. Esos son ceciosos. Eran otros. Los cetáceos son un orden de mamíferos que viven exclusivamente en un ambiente acuático y no necesitan tierra firme para dar a luz. Evolucionaron a partir de mamíferos terrestres de hábitos anfibios hace millones de años. El nombre cetáceo deriva del griego y fue acuñado por Aristóteles para referirse a los animales acuáticos dotados de respiración pulmonar. Ahí estamos, es correcto, ¿no? Es así. Perfecto. No perfecto. soy biólogo, pero es así. Bien. Y a propósito de biólogos, tenemos un invitado. ¿De quién se trata, Cristian? Del doctor Luis Capozzo. Luis es doctor en Ciencias Biológicas, especialista en Biología Marina, director del Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales y además es investigador independiente del CONICET. Bienvenido, Luis. ¿Cómo está? Hola. ¿Todo bien? Gracias. Bien, muy bien, gracias. Bueno, un placer tenerlo otra vez aquí. Lo mismo digo. ¿Por qué es tan importante el agua para la vida? Yo podría darte dos respuestas simples. Una vinculada con el océano, y te podría decir que nosotros somos océano. Pero no solo nosotros, sino todas las especies que nos acompañan arriba del planeta pequeñito, en el que giramos alrededor del Sol, y que es una singularidad producto de la casualidad. Y por otro lado, tanto nosotros como los demás organismos que habitan en el planeta estamos conformados en una mayor proporción por agua. Dicho en otras palabras, la vida sin agua no es posible. ¿Y en el agua cuántas especies hay? A ver, los especialistas que se dedican a investigar biodiversidad dicen que solamente podemos conocer hoy entre un 5 y un 15% de las especies que habitan en el océano. Muy poco. Desde los paleontólogos que mencionaba mi colega, desde el origen de la vida, esta parte, se calcula que recorrieron el planeta con nosotros un orden de 4 billones de especies diferentes clasificadas, pero solamente podemos ver la punta del iceberg, es decir, los que se dedican a estudiar biodiversidad, la diversidad de especies que habitan el planeta en general, solamente conocen el 15%. La mayor parte todavía no las conocemos, es decir, no han sido develadas para la ciencia. Y esto tiene un plus o una complicación porque actuamos modificando el ambiente, como todo el tiempo lo repiten en cualquiera de las notas que ustedes hacen, sin saber quiénes nos acompañan. Y de alguna manera la acción humana termina condicionando el futuro del planeta. Hace poco vos hablabas si tenemos que preocuparnos. Sin ser apocalíptico, yo diría preocupémonos mucho y actuemos rápido. Ahora, Luis, conocemos el 15% porque muchas están en las profundidades y no se puede acceder. No solo porque están en las profundidades, sino que, a ver, por ejemplo, para pensar en las especies que habitan los océanos, vos tenés que pensar el océano, que cubre más del 71% de la superficie del planeta, como grandes desiertos. Y que hay sitios donde se concentra la riqueza de esa diversidad biológica. En esos sitios, muchos de esos sitios son inaccesibles. De hecho, en los mamíferos marinos, que vos dabas la pregunta lindísima con una muy buena definición de cetáceos, ellos solamente pueden, a ver, ¿cómo poder explicarte? En esta biodiversidad que hay en los océanos, están en estos lugares que son como oasis, en donde se concentran y que no hay acceso. En las grandes especies, como pueden ser las focas, los lobos marinos, los delfines, que son fácilmente visibles, aquellas especies que están en mejor estado de conservación son las que habitan los lugares más remotos. Y en esos lugares remotos es donde probablemente haya una enormidad de especies y de organismos que todavía no conocemos y que están vinculadas. Es decir, cuando ocurre algo a nivel planetario con una especie importante dentro de ese ecosistema o dentro de ese sistema biológico, todas las demás se ven afectadas. Lo mismo cuando varían las condiciones ambientales que estudia el doctor. Es decir, si vos modificás por razones ajenas a esas especies, por ejemplo, aumentando como el calentamiento global nos lleva en 2 a 3 grados la temperatura promedio de los océanos,
todas esas especies se modifican. ¿Por qué? Porque cambia la salinidad, porque cambia la temperatura del agua, porque cambian las condiciones. Entonces es muy importante tomar conciencia que somos océano, porque el océano es la mayor parte del planeta y la vida del planeta, de todo el planeta, depende de la salud de esos océanos. Entonces, perdón, pero una cosita, podemos estar modificando de alguna manera, incluso extinguiendo especies que no conocemos. Sí, a una tasa que asusta, a una velocidad que asusta, de acuerdo a los cálculos que hacen aquellos que estudian biodiversidad. Vos me preguntas, ¿cómo calculan cuántas especies que no conocemos se extinguen por día? Bueno, se calcula en base a aquellas especies nuevas que aparecen cada día, ¿no? Claro, como reemplazando otras especies. Exacto. Yo quería preguntarte, porque sabemos, a lo largo del programa, muchas veces vimos antepasados de animales que conocemos hoy de la Tierra porque se encuentra un fósil, porque se construyen hacia un subte y aparecen huesos de otro animal. Pero con el agua debe ser dificilísimo. ¿Tenemos idea de las especies marinas que existieron antes? ¿Sabemos algo? Bueno, sí, hay porque, a ver, existe registro fósil incluso de microorganismos marinos. Incluso existen algunos registros fósiles de bacterias primitivas en el origen de la Tierra. Para poder establecer cuándo ocurrió el origen de la vida, aquellos paleontólogos especializados buscan huellas en los fósiles de los primeros microorganismos. Entonces, a partir de allí, bueno, podemos decir que hace aproximadamente 3.800 millones de años, que es una cifra difícil de concebir para cualquiera, incluso para los científicos, porque nuestras vidas son efímeras, podemos decir que desde entonces aparece la vida en la Tierra. Y después hay otra cosa muy interesante para poder reflexionar. Nuestro planeta durante 2.000 millones de años, desde el inicio de la vida, estuvo habitado por bacterias. Entonces podés imaginar que un extraterrestre visitara durante esos 2.000 millones de años a los terrícolas y éramos todos bacterias. Luego hubo explosiones en donde la vida se diversificó, se complejizó el sistema, dejaron de ser unicelulares para pasar a ser multicelulares o organismos con órganos diferenciados y especializados en determinadas cosas, y ahí aparece el árbol de la vida que muchos usan como dije, pero que los especialistas en filogenia, en de dónde vienen las distintas especies, relacionan a partir de ese registro fósil, ¿no? Que es como llenar un rompecabezas con piezas que aparecen en la roca. Recién hablabas y decías, hay especies que no conocemos, hay mucha ignorancia, si se quiere, con respecto a la biodiversidad y diferentes organismos. Tenemos un informe sobre las especies marinas, estas sí las conocemos, en las profundidades, lugares difíciles de acceder o no tan frecuentes. Vamos a compartirlo. La fauna abisal hace referencia a las especies marinas que viven en las profundidades de los mares y océanos. La llamada zona abisal es uno de los niveles en los que está dividido el océano según su profundidad. Se trata de una región afótica. Esto significa que ninguna luz penetra en esta parte de los océanos. Existen más de 17.000 especies abisales. Muchas de esas especies tienen apariencia monstruosa porque necesitan desarrollar características especiales que son vitales para su supervivencia. Algunos de estos animales desarrollan gigantismo o tienen enormes ojos. Muchos otros tienen bioluminiscencia, que se produce porque emiten luz por medio de bacterias que viven en su organismo. Entre esas especies encontramos al calamar vampiro. Se trata de un cefalópodo que presenta una especie de capa de colores rojo pálido y negro. Hace uso de sus raros filamentos para capturar presas y posee una mandíbula poderosa. Vive en condiciones mínimas de oxígeno a más de 1.000 metros de profundidad. Un ejemplo de gigantismo se presenta en los calamares colosales. Se encontraron especímenes a más de 2.000 metros, aunque se tienen reportes de avistamientos a más de 3.000 y 4.000 metros. Algunos llegan a pesar 750 kilos. Además, es la especie que posee los ojos más grandes del reino animal. Los lopiformes son peces teleostos de enorme boca, piel tersa y aletas pectorales sostenidas por un corto brazo que pueden crecer hasta 2 metros de largo y alcanzar un peso de hasta 30 kilos. Tienen cabeza ancha y chata y grandes dientes puntiagudos. Sí, son feos, eso decía Caro recién. Sí, monstruosos. Son monstruosos, real. Estas Por eso están tan profundo, ¿viste? Porque si no salen no a lo vean. Para que la gente Claro, no lo vea, se claro. esconden. Claro. Ahora, ¿se sabe por qué desarrollan por qué son gigantes? Bueno, sí, imagino que sí, pero ¿por qué desarrollan todas estas cosas que nos parecen feas? Tratando de responder el por qué,
cualquiera de esas especies fantásticas que te parecen feas, a mí me parecen Fascina. bellísimas. Exacto, A mí tenés también, razón. A mí también. Perdón, bueno. son soy yo, producto disculpen. de un largo proceso evolutivo. Es decir, que las especies poseen estructuras que les resultan adecuadas para el tiempo y el lugar en el que viven. ¿Por qué aparecen? Azar. Es decir, casualidad. En esa coctelera de genes que sacude la evolución cuando se pasa de una especie a otra diferente, aparecen a veces características que resultan a esas profundidades más que adecuadas, como la bioluminiscencia o como la capacidad de detectar alimento, o esa biodiversidad enorme que se encuentra en esas fumarolas de azufre a más de 4.000 metros de profundidad, en donde la base de la energía que hace que todo eso funcione no es la luz del sol. Entonces todo cambia. Y la respuesta al por qué, sé que a lo mejor a ustedes y a los televidentes no les satisface, pero es por casualidad. Es decir, tenemos que entender que la evolución actúa por casualidad a través de un proceso que se llama selección natural, y que toda la vida en nuestro planeta y que las condiciones sean tan adecuadas. ¿Para qué? Para que más del 71% esté recubierto por océanos, para que el agua sea el elemento vital que condiciona la posibilidad de vida, y que solamente ocurre en nuestro planeta a la distancia exacta que está de la estrella con las características que tiene, que es nuestro Sol, porque si estuviera un poquito más cerca es inviable, pues se evapora esa agua que mencionábamos. Si estuviera un poquito más lejos, se congela. Si tuviera un satélite diferente al que tiene, que es la Luna, tampoco serían las cosas así, porque es la que regula, por ejemplo, las diferencias de mareas, que era de lo que hablaba Diego con el origen con la generación de marea, de energía en el océano. Cuanto mayor es esa diferencia de marea, más potente es la posibilidad de generar energía. Y eso está regulado por la forma de la Tierra y por el efecto de gravedad que ejerce un satélite tan grande como nuestra Luna. Es decir, fíjate que son una serie de condiciones que la respuesta a por qué es de casualidad. Diego, querías decir algo. No, el tema de los ojos grandes también, producto de que Claro. no hay luz ahí abajo, necesitan tener tal vez un ojo más grande para poder captar pequeños luminiscencias como para poder comer, digamos, ahí abajo, así que no debe ser fácil. ¿Todos los que vimos te parecen bellísimos? Todos, y cada Ese uno de pez ellos. así medio feíto, ese Sí, también con era lindo. Hermoso. Tenemos un informe del CONICET que queremos compartir también con ustedes, que tiene que ver con los elefantes marinos y el estudio de ellos a través de la ciencia, de la tecnología, cómo nos permiten saber cosas que realmente desconocíamos y hasta que pensábamos que eran diferentes. Algo incluso tan básico como la forma en que bucean estos animales o que buscan alimentación. Vamos a compartirlo. Los elefantes marinos son animales extremos, realmente utilizan áreas que son inimaginables para nosotros, porque bucean a mucha profundidad. Entonces son el modelo adecuado para, digamos, ser receptores del uso de tecnología para poder entender qué es lo que hacen estos animales cuando se encuentran obteniendo alimento en el mar. Los elefantes marinos, digamos, fueron sujetos de estudio con el uso de tecnología electrónica utilizando unos instrumentos que se conocen como daily diaries. Estos instrumentos tienen muchos sensores colocados en la placa electrónica que los contiene y permiten determinar cada uno de los sensores diferentes cosas. Tenemos una pintura en 3 dimensiones del buceo de un elefante marino. Esto nos permite conocer infinidad de cosas, porque extrapolando este tipo de información y entendiendo cómo un determinado movimiento, un cambio de dirección puede mejorar el ahorro de energía, nos permite entender cómo los animales se comportan en el mar para sobrevivir de la mejor manera posible. Hasta el uso de los daily diaries en elefantes marinos, nosotros no teníamos noción de cómo los animales bajaban y cómo hacían uso de la columna de agua. Lo que nos maravilló en esto fue entender que en muchos de los buceos, donde nosotros creíamos que el animal bajaba con la cabeza hacia abajo, ¿sí?, como bajaría cualquier buceador, el animal no hacía eso. El animal en el medio de la curva de descenso hacia profundidad invertía la posición del cuerpo, se colocaba cabeza arriba y se dejaba caer al fondo del mar casi como cae una hoja de un árbol en otoño. Esto permitía que el descenso sea
prácticamente sin ningún tipo de gasto energético. Y una vez que estaban en el fondo, los animales no permanecían con el vientre hacia abajo o la cabeza hacia abajo todo el tiempo como creíamos que era lo habitual. Muchas veces, aparentemente, los elefantes marinos es como que hacen la plancha en el fondo y se pegan así unas buenas siestas mientras están recuperando energía luego de buceos de alimentación submarina. Bueno, ahí lo veíamos a Flavio y... ¿Trabajó con vos, Flavio? Iniciamos juntos el camino, sí, él es más joven que yo, pero me llena de orgullo ver la carrera científica que hizo y cómo el avance de la tecnología nos permite a los biólogos marinos acceder a información que hace 30 años atrás fantaseábamos con eso. Imagínate que poder saber cuántas veces se sumerge, cuánto dura, si en esa inmersión el elefante marino captura una presa o simplemente está explorando, qué distancias recorren para saber qué uso de la plataforma continental o si salen de la plataforma continental a alimentarse. No, está buenísimo. Ahora lo podemos hacer con la tecnología disponible. Y nada, no sabía que habían hecho esta nota y me alegra mucho ver que el trabajo de Flavio sigue fuerte en el CONICET. Bueno, Diego me acompaña. Está Chucho ahí con algún experimento, puso varias cosas, vamos a ver de qué se trata. Tiene que ver obviamente con el agua, ¿no? Claro, obviamente. No, acá, Diego. Obviamente, con el agua, de eso vamos a hablar. Vos de sos el eso. que más sabe, ¿cómo te vas a ir a la punta? A la punta vamos nosotros dos. Es más, si querés venir acá. No, está bien, vamos a tratar así. Bueno, ¿qué vamos a hablar del agua? El agua lo tenemos como un elemento, es un compuesto muy común, lo vemos en todo el mundo, está en todos lados. Es como que muchas cosas no nos llama la atención del agua. Correcto. Pero tiene unas particularidades que son fuera de lo común y lo convierten en un elemento único. Entonces vamos a ver un par de cosas, de curiosidades que tiene el agua. Por ejemplo, si queremos agarrar el agua que está aquí dentro y ponerla dentro del vaso, ¿qué hacemos? Lo que hacemos siempre en la mesa de casa. Agarramos, servimos, gracias a la gravedad sabemos que el agua va a caer ahí adentro. Qué contentos todos. Excelente, Chucho, muy bueno lo que trajiste. Vamos a hacer una pausa. No era esto. No era esto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo manipular una jarra? ¿Qué pasa si agarramos esta jarra, no la pongo sobre el vaso y desde acá arriba quiero llenar el vaso? Tenés que tener mucha puntería. También. No, pero vamos a hablar claro, pero de él una no es fuerza. barman. Vamos a hablar de una fuerza que tiene el agua. La fuerza de adhesión y cohesión que tiene el agua. ¿Qué es esto? Mira, te lo voy a representar nada más y te voy explicando. Voy a agarrar una lana y la voy a tirar. Esto es un peso que le puse, no hace falta que sea para que nada, sostenga el... para que sostenga el hilo en el fondo. Bien. Y lo vamos a tirar adentro de nuestra jarra. Y el hilo lo vamos a usar dentro del vaso. El agua va a recorrer el hilo y va a caer adentro del vaso. Yo agarro la jarra y empiezo a llenar desde acá arriba. Esto lo quiero ver. Empiezo a llenar el Y te vaso. llega a caer al suelo y perdiste, ¿eh? Un poquito, es muy posible que se caiga, puede caerse. Señoras y señores, bastante estuvo bien. Mirá ¿eh? vos, impresionante. este vaso. Ahí estamos viendo, bueno, ya ven que se llena, no vamos a seguir llenando el vaso hasta el final, podríamos tranquilamente. Pero Muy ¿qué es lo que bien, está pasando Chucho, acá? te felicito. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ahí tenemos dos fuerzas. La fuerza de cohesión quiere decir que las moléculas del agua se van agarrando entre sí al agua. Por eso cuando tiramos el chorro de agua está todo unido, es todo uno. Por esa fuerza que tienen las No moléculas. se dispersan. Que van de la manito todas las moléculas, se van agarrando. Y la fuerza de adhesión, que tiene la particularidad esa molécula, de adherirse también a la lana. Forman puentes de hidrógeno. ¿A la Que lana o empiezan- a cualquier cosa? A cualquier cosa. El puente de hidrógeno, como menciona, es una fuerza que permite que se adhiera a cualquier cosa, por eso hace que el agua también sea un diluyente universal, sirve para diluir cualquier Muy bien. cosa. Por eso si mezclamos agua se empiezan a unir entre sí y se sigue agrandando la masa de agua porque se empiezan a unir las moléculas. Y vas a hacer a Mickey acá, estás Ahí lo empezando tenemos a un Mickey para explicarte algo después de lo próximo que sigue. Sí. Pero para lo próximo que sigue voy a necesitar ayuda. Te vas a dar cuenta por qué necesito que sea otra persona y no yo. Lo necesitaría si Cristian puede venir al lado nuestro. Claro, Si por me supuesto. permite. Sí, permiso. prácticamente no participo en el programa Me de hoy. encanta. Cristian Por lo tiene menos algo- haga el experimento, ¿no? Cristian tiene algo que yo no tengo y es pelo. Ah, panza, pensé que ibas a decir. No, pelo. Se baja rápido, Germán. Pelo. Bien. Por favor, necesito frotar este globo para cargarlo de estática. Sí, ok. Bien, todos sabemos que frotando un globo sobre el pelo
le robamos Porque- electrones a los Qué bueno pelos. es- Los pelos también. Participar de esta forma, ¿no, Cristian? Estoy justificando el sueldo. Te hace sentir muy Ahora bien, sabemos ¿no? que los cargamos estática. De hecho, si yo Sí. este globo me lo pongo en la cabeza, se queda pegado en la cabeza. Porque O no. tiene o no. O no. Como este. Vamos a hacer, mirá, por las dudas. Se queda pegado. Por las dudas. Se queda pegado. Vamos a dar. No se con queda este nada. globo. Dale con ganas, dale con ganas. Con este globo, le damos. Y lo estamos cargando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quitando. No, que lo estamos cargando se nota hace rato, ¿no? Todo el ciclo. Lo estamos cargando de electrones negativos a esta bombita. Se los El estamos día me robando. dijo Martina, esos nuestra electrones. hermosa productora, junto a Pablo me dice, che, lo estamos cargando mucho a Cristian. Mira lo que estás haciendo vos ahora. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Lo que vamos a ver Bien. con este globo cargado, Sí. espero que esté bien cargado, vamos a hacer que el agua que tenemos en este vaso empiece a caer. Es un milagro que no se le haya tirado el pelo, ¿no? Porque me lo llegas a Mirá hacer cuando a mí, mirá acerco acá arriba. esta bombita cargada de electrones. A ver. Se Mirá corre el agua. ¿La ves? El agua. ¡Ole! 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 Muy Excelente. bueno, Chucho. Otra curiosidad del agua es la polaridad. El agua tiene polaridad. Por eso yo le acerco esta bombita que está cargada de electrones y empieza a atraer Explíquemelo. al agua. Es para eso que teníamos ahí, ha hecho el Mickey para poder explicarte qué es lo que pasa con esa atracción, con esa polaridad que tienen las moléculas del agua. Es una representación simplemente de cómo es una molécula de agua, que sabemos que es H2O, porque tiene dos átomos de hidrógeno, que serían las partes blancas, y la parte naranja sería el oxígeno. Sí. Sabemos que los átomos tienen electrones que están dando vueltas y esos electrones tienen cargas negativas. ¿Cómo se dispone este tipo de ángulo que tienen los dos átomos de hidrógeno? Son casi 180 grados. Determina que tengo una carga positiva por arriba y una carga con los electrones más negativa hacia abajo. Este tipo de distribución y cómo se van uniendo las moléculas de agua, porque se junta después la parte negativa con la positiva, generando un puente de hidrógeno que es una unión mucho más fuerte que las uniones que tienen otro tipo de sustancias, la hace una sustancia única, porque hace necesaria mucha cantidad de energía para poder romper ese puente de hidrógeno. Por eso tiene el agua una capacidad calorífica muy grande también. Por eso puede obtener mucha energía a partir del océano o retener mucho calor y distribuirlo por los otros océanos y así también regular el clima. El puente de hidrógeno y el agua en sí es algo fascinante. Bueno, lo que recién estaba pasando, para graficarlo más, para entender, el globo estaba cargado con electrones y esta es la molécula de agua y la molécula entonces hacía esto. Se iba para Se allá. atraía por el globo. Perfecto. Esto era lo Chucho. que pasó. Gran experimento, colorido, simpático, Muchas entretenido Muchas y gracias. explicativo, que para eso es el programa. Hacemos una pausa, la última y venimos con las conclusiones. Ya seguimos.